Gente, hoy sale su rico video. A ver si conseguimos esa piecita. Así con las diarias completamos la piecita de Valkyria que tanto nos falta. ¿Sí? Como ya puse un anterior video que publiqué por ahí, estamos a nada. Bien sea lo consigo por el gremio, que aquí está, la Valkyria, son 30k. Esas moneditas de gremio se consiguen donando al gremio, atacando los bosses y todas esas cosas. O bien sea en el nuevo evento. En el nuevo evento que justamente lo reiniciaron ahorita, ¿no? De repente algunos ya conocerán el nuevo evento, otros no. Así que bueno, vamos con las diarias. A la fecha ese evento sinceramente no me gusta mucho. No soy de estar haciendo ese evento, o sea, sí me pareció, lo he jugado en otros juegos, pero no me parece muy curioso, sí, muy llamativo. Me parece algo normal, aunque ahorita lo están poniendo un poquito más competitivo, ¿sí? Competitivo en el sentido de que, bueno, la última vez que lo hice casi ni llego, o ni llegué creo, a llegar al último cofre porque me habían puesto voces demasiado fuertes. Así que bueno, hoy vamos a intentarlo, a ver qué sale, a ver si llegamos. Vamos primero a intentarlo con las donaciones al gremio, ¿sí? Ahorita estamos haciendo son las diarias, estamos en guerra de gremio por cierto. Vamos en Guild War ahorita. No creo que haya terminado, ¿no? No, todavía no ha terminado. Sí, estamos en el puesto 6. Nos encontramos en el puesto 6. No estamos tampoco tan mal, ¿eh? Mi gremio, gracias a Dios los chicos estamos ahí al tanto de todo. Entonces, bueno, vamos a las clásicas por donde se consigue esa monedita de gremio, ¿ves? Aquí donamos. Me gusta donar los 3 para tener esta vaina acá. Vamos a ver. Aquí también, atacando a este boss, nos dan esa monedita de gremio. ¿Será que llegamos? Lo dudo. Pero bueno, vamos a ver si llegamos. Necesitamos esa copia de Valkyria. Con esa copia de Valkyria se me dispara el poder. Entonces, bueno. A ver, otra manera es aquí en la mina. ¿Sí? Aquí en la parte de abajo en amarillo dice, cada 100 de oro son 25 monedas de contribución. Esas moneditas de contribución son las que necesitamos para poder llegar. Entonces vamos a llenar hasta que ya nos dé esa moneda de contribución. Lo llenaría de un solo golpe, pero tampoco es que quiero gastarme todo el oro, ¿no? Ahí terminaron las monedas de contribución, ya no hay más. Entonces, bueno, otra más es cuando los chicos comienzan a participar. Cuando los chicos comienzan a participar, ellos comienzan a dar también moneditas de gremio, ¿no? Estas que están acá. Entonces, bueno, vamos a ver si los chicos participan. No creo que llegue todavía, a ver, mira, me falta un K, un solo K, que puede que llegue. Sería cuestión de esperar a ver si uno de los chicos se anima y comienza a completar lo demás. Y de repente puede que llegue. Aquí me falta una excavación de la mina más. Sí, yo creo que sí llego, ¿eh? Habría que ver. Igual vamos directamente acá. Ya se actualizó el nuevo evento. Este es el nuevo evento para los que algunos no conocen quizás, o los que tienen tiempo que de repente han dejado el juego o han vuelto. Este tipo de juego es nuevo, por así decirlo, ¿no? Es así como es un laberinto, ¿no? El laberinto de las sombras, como dice el título. Yo lo he jugado en otro tipo de juegos, ¿no? Yo también he jugado AOS Origin y también es un muy buen juego. Y lo he jugado y me parece más interesante el de AOS. Sigue siendo incluso un poco más competitivo. Este me parece, no sé, un poco aburrido, ¿no? Un poco así. Cuando ya tienes personajes que carrean todo, a veces se complica un poco la cosa. Entonces, es algo de que, bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Bueno, así es, esta vaina del laberinto, sinceramente a veces me parece aburrido. Aunque bueno, como le estaba diciendo más temprano, bueno, aquí podemos elegir, ¿no? La que nos conviene. Este de atacar, la Chessie siempre ha sido muy buena, voy a ponerle esto. A ver, esto también es muy bueno, creo que solo más. Antes yo cometí el error de no seleccionar las cartitas primero. Ese es un gravísimo error. Es un grave error, ¿por qué? Porque al principio lo necesitamos. Entonces, claro, apenas sacaron este tipo de juego, lo pusieron fácil, por así decirlo, ¿no? No estaba tan competitivo como está ahora. Pero igual, a mi parecer, sigue siendo aburrido, ¿no? A mí, por lo menos en lo personal, no es algo que me llame la atención mucho. O sea, lo hago porque en verdad necesito esas moneditas. Pero
aunque no se crea, he fallado una vez por confiarme, por atacar nada más. O es porque lo han vuelto un poco más difícil o se va volviendo difícil conforme van actualizando. Creo que este evento lo hacen cada 3 días, lo van actualizando cada 2 días, igual que la jaula. De igual manera hacen este tipo de eventos. Entonces yo lo que hice cuando perdí esa vez es que elegía nada más así al azar. No me preocupaba por elegir algo que realmente sea bueno, o dejaba las cartas para lo último, que eso también es un grave error, ¿no? A ver, aquí es bueno atacar a estos bichos primero porque ellos tienen un ataque. Bueno, aquí dice, dice por cada 3 bloques abiertos el poder de ataque de los monstruos chamán y la salud máxima más 5, dice. Pero obviamente eso no es para nosotros, eso es para el enemigo, pues. O sea, va a tener más daño, ¿entiendes? Entonces, por eso primero se atacan estos tipos de tótem, por así decirlo, que son los que hacen mucho daño. Entonces vamos a ver qué hay por acá. Vamos a elegir otro héroe. Esta me gusta. Y así es. Este laberinto es un poco aburrido. Cada quien con sus gustos, bueno. Pero bueno, vamos a ver si logramos conseguir esa piecita. Mira, ve. Aquí me tocó un contrincante fuerte. Una valquiria. Pasa que ahí me puede matar de un solo golpe. Aunque con lo que le he puesto todavía me salvo un poquito, ¿no? Con el escudo y esas cosas. Pero bueno, no, y mientras se va subiendo de piso se va poniendo la situación más caliente, ¿sí? Más caliente en el sentido de que va a pegar, van comenzando a venir full estrellas. ¿Ves? Mira todo lo que me mató a la valquiria. Sí, se va poniendo más picante conforme va pasando los pisos. Entonces es algo que, coño, mira, aquí por lo menos ya están varios de nivel 200, ¿sí? A veces llegan héroes bufeados y todo es una locura, se va poniendo más picante cada vez. Antes no era tan picante, no era tan complicado, por así decirlo, era un poco más fácil, pero sí, simplemente mandabas a atacar y ya, o sea, porque tenías uno que te acarreaba, que en este caso mío era la valquiria. Yo ponía la valquiria y me acarreaba solito, pero mira cómo me están matando los héroes. Se está poniendo complicadito. Sí, mira, ha ido de esos 50, 200. Y eso que aquí no es como en los otros eventos, por lo menos en la expedición, que hay desafíos, ¿no? O sea, que te vas bajando daño, te van bajando esto, ¿no? Aquí en este tipo de eventos, acá en no funciona ese tipo de cosas. De igual manera también se usan las mismas alitas para revivir, que se usan en la jaula, se pueden usar para este tipo de eventos. Sí, pero mira, ya se está poniendo complicado. A ver, creo que las tengo. No, todavía los tengo a ellos vivos. Ah, y esto es lo que les digo. Aquí con esta alita, con ese camarón, alita, no sé cómo coño es, puedes revivir sin ningún problema. Entonces, bueno, no está de más siempre usarse cuando se necesita. En esta oportunidad sí lo voy a usar, de por sí no los gasto mucho. No lo gasto mucho porque prefiero usarlo más que todo en la jaula. En la jaula siento que dan mejores premios. A ver, voy a elegir, este es muy bueno también. Vamos a ver si puedo revivir a alguien acá. A ver, aquí un cofrecito. Terminar este evento y creo que se está poniendo cada vez más largo. Vamos a abrir todo esto, solo golpe, ¡pam! Listo. Para eso sirve ¿cómo se llama? Ese vórtice que me dije, ay, mira, otra chesia. Voy a elegirme a este porque este también es muy bueno. Este también es muy bueno. Voy a usar este para revivir a uno. A ver, ¿quién puedo revivir? Voy a revivir a este. Es muy bueno. Kurt siempre ha sido muy bueno. Vamos a elegir a este. Este tótem es bueno porque lo que hace este tótem es atacar. Él explota y explota los demás tótems. Hace que como una explosión que ayuda a matar, ¿no? Dejarlo un poco más débiles. Es algo que es positivo. Entonces, bueno. Vamos a ver qué elegimos acá. Sí, vamos a poner un 10% de ataque. No es mucho, pero es algo. A ver, vamos a recoger este. Estas bombitas también son buenas. Yo las para atacar acá. Es bueno para así te ahorras, por así decirlo, ataque. O sea, para que los personajes no se desgasten, ¿no? Vamos a ver, seguir atacando súper rápido. Se está poniendo, como le dije, cada vez se pone más y más picante. ¿Sí? Aquí hay una chesia al máximo.
sea, Chesia al máximo. Bueno, menos mal que se murieron todos los demás. La Chesia funciona con el ataque. Si cuando tanto el enemigo como su aliado, o sea, tanto su equipo como mi equipo lancen poderes, ella va a comenzar a ganar barra amarilla. Sí, esa barra amarilla que sirve para poder tirar los especiales y esas cosas, ¿no? Es algo que sí es positivo. Al comienzo, sí, esto sí ayuda bastante. Entonces, estas son las cositas que se puede decir que nos ayuda. ¿Sí? Nos ayuda porque nos ayuda tanto a sobrevivir. Porque ya va a llegar un punto, un piso en donde vamos a enfrentarnos a personajes realmente fuertes que nos superan en daño. Incluso me ha tocado enfrentarme a personajes que tienen todo su o a personas que tienen todo su equipo lleno de estrellas, y ya se pone complicada, ¿no? Y se pone tediosa la cosa. Entonces, bueno, a ver, todavía no tengo para clavar ninguno de ellos. Vamos a pasar. A ver, acá voy a poner este. Este es muy bueno. ¿Por qué? Porque es una explosión en área después de que abra 3 bloques. 1, 2, explotó ahí, ¿ves? Y hace un buen daño. Eso es positivo. Esta también me gusta usar porque es un daño en área. Y aquí, para evitarme tener que hacer un ataque, ataco a este directamente. Es lo que va a hacer. A ver, ya se está poniendo un poco más fuerte, ¿eh? Ya comienzan a aguantar un poco más. ¿Sí? Pum, explota y okay, ahí me ahorro, por así decirlo. De 260 a 200. Ahí me ahorro un ataque. Que me desgasten más a mi equipo, ¿no? Eso es todo. A ver. Sino que lo diferencia y lo que lo hace, digo, en mi criterio, lo que lo hace un poco aburrido es que no es como en ese juego que yo jugué, ¿no? Se supone que está bien por un lado, porque la idea es no ser todo igual, ¿no? Siempre que tenga su originalidad. Pero quizás lo que era atrayente en el otro juego que jugaba, que era House Games, era que tú podías elegir pasar, pues, ¿no? O sea, cuando ya estás herido, cuando tus héroes están muy heridos, tú puedes elegir pasar. O sea, aquí en este tipo de laberinto sí o sí tengo que matar a todos para poder yo pasar al siguiente piso. Que eso es lo que quizás lo hace un poquito aburrido, ¿no? O un poquito que no sea tan competitivo. Pero a cambio de eso te entregan estas cartas. Estas cartas que en realidad están rotas. Si nos ponemos a leer un poquito, dan cosas que en verdad sirven bastante. Sirve ella. Dan cosas que en realidad sirven. Entonces, aquí voy a revivir uno más. ¿Sí? Por si acaso, solamente revivo por si acaso. Entonces, eso es lo que lo diferencia. Sin embargo, en el otro juego se podría decir que quizás es un poco más competitivo, ¿no? Competitivo en el sentido de que, mira, yo voy a usar esto acá, esto se congela y me libera los de los lados. Y el que usé me sirve para poder mostrar dónde se ubican los monstruos y así abrir la mayor cantidad de ¿cómo se llama? Ahí están, esto es lo que les digo. Mira, puro 10 estrellas. Incluso hay 2 estrellas. Uy, mira, este está picante. Está picante. Vamos a ver qué tal, a ver. Vamos a ver qué tal. Ya este piso se pone más picante, se pone más fuerte, mira, ¿ves? Ya me aguanta el golpe de la Valkyria. Incluso hasta puedo perder, Puedo perder. Un Kur que también me ayuda. Creo que el Kur lo voy a cambiar de posición. Voy a cambiar de posición porque en verdad está complicada la situación. Este pergamino también ayuda bastante. Este pergamino lo que hace, y ahorita lo voy a usar, a ver, de repente me encuentro un tótem por ahí. Este pergamino lo que hace, no, es por lo menos a los tótem me refiero es a los que desbufean, ¿no? A los que dicen que quitan vida o que da más daño a su equipo, o sea, al enemigo en tal caso. Lo que hace es bloquearles, ¿no? O sea, les bloquea esa magia y hace que no peguen les quita, por así decirlo, ese poder, ¿no? Esa magia que tiene. Entonces eso es lo que hace ese pergamino. Muy bueno, mira, ¿ves? La cosa se pone candente, señor. Voy a cambiar aquí, voy a poner a mi Kur acá. ¿Para qué? Porque el Kur tiene una resistencia a las habilidades. Sí, yo sé que tengo los más débiles en la parte de atrás, pero necesito que la Valkyria me aguante, porque la Valkyria es la que me puede hacer un buen daño. ¿Sí? Entonces lo que hace es que le va a dar más resistencia a mi Valkyria y a la Chesia, que son los que considero en el team que tengo actualmente, que son los que más daños están haciendo. Y así es todo este tema. Bueno, vamos a seguir atacando.
no se me ha muerto ninguno. Ese es por lo roto que están esas cartas. Entonces lo que pasaba era así al principio, cuando comenzó este tipo de evento, pasaba que yo lo mataba porque en realidad la Valkyria podía con todos ellos, ¿no? Y pasó, nuevamente se reinició, vinieron 3 días más, se volvió a reiniciar y normal, lo mataba y después vino el cuarto evento, el tercero, cuarto evento y normal, era la misma vaina. Y no pasaba nada, pues no, tranquilo, o sea, los podía matar, pero ya después veía que iba llegando al final, o sea, al último piso, iba llegando más herido, por así decirlo. Este prácticamente es el último piso, llegaba más herido. Entonces, al llegar más herido, entonces uno se da cuenta, incluso he perdido en una oportunidad, como les dije, se bloquea este daño. Dice, el mago protege el laberinto, listo para destruir los invasores de cualquier momento. Cada 3 bloques que haya yo abierto y me infligirá el 5% de mi vida máxima de todo mi team. Pues eso es lo que sucede. Cada vez se ponía más picante. Esta vez ya he aprendido porque me ha pasado una vez, 2 veces creo, o creo que no lo tengo, no me acuerdo. Pero la cosa fue que me pasó eso, que yo había ido y no había leído las cartas y simplemente mataba y mataba y mataba y mataba y listo, hasta que ya no llegué. Cuando no llegué fue donde dije, no, ¿qué está pasando? Y es porque eh, conforme vas pasando tú, viene el otro evento, como que te van poniendo personajes más fuertes y más fuertes y más fuertes, y así cada vez más te van poniendo un poquito más complicado como para que sufras un poquito, ¿no? Que no sea tan fácil de pasar, porque anteriormente tú subías la Valkyria y ya está listo, la Valkyria te acarreaba todo, y ahorita que está de nuevo el Nyx, el Kurt, lo subías al máximo y eran personajes que te acarreaban solitos, o sea, cualquier evento podías hacer sin miedo a nada. Aquí sinceramente no voy a recoger nada de esto, voy a seleccionar por seleccionar, porque este es el último piso, ¿sí? Yo también pensaba ¿cómo se llama? Que venía un monstruo, bueno, un boss así como la jaula, algo un poco más, tú sabes, ¿no? Que tienes que ir guardando ciertas cosas, que tenías que ir esto, porque entonces el último boss te destruía, pero no, mira, viene un cofre. Abres el cofrecito, te entregas tus monedas, terminas y te entregan de dar todas las recompensas. Ahora vamos a ver. Aquí dice que cada 70 días, o sea, se reinició hoy, serían 24 horas, 28, son unos 3 días más o menos. Cada 3 días se reinicia. ¿Será que llego? ¿Será que llego? Chicos, vamos a ver qué pasa. A ver, 30, 30, 20. Me falta todavía en 4K. Yo creo que entonces será para el día de mañana. O bueno, vamos a ver, no creo que todavía los chicos no han atacado. Sino que en mi team, en mi gremio, tengo muchas personas que se conectan así, ¿no? Son de diferentes países. Bueno, eso es lo que pasa. Igual cuando el gremio está a punto de pasar de level, cuando pasa de nivel también nos dan una buena bonificación. Entonces sería cuestión únicamente de esperar a ver qué es lo que se viene. Y bueno, eso es todo, chicos. Intentamos, entonces quedará para el día de mañana. Nos vemos.